Bien, vamos a continuar con la clase, ¿sí? El Excel les comparto al final también, como en la clase pasada también les compartí, imagino que les han hecho llegar, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora con el tema del financiamiento y luego ya vemos estados financieros y también un caso al final, ¿sí? Vamos a correr porque en realidad tenemos apenas 2 horas para poder terminar. Entonces, desde el punto de vista de Procompite, bueno, esto ya les he explicado Karen en su momento, supongo, ¿no? Y en este caso las categorías, así que ya no lo vamos a explicar, ¿no? Pero también hay otras fuentes, ¿no? Para financiarse Procompite, ya sea otros fondos concursables, como Aurideas, Fondo de Empleo, entre otros, ¿no? Sí, pero también hay muchos negocios que se financian con recursos también de terceros, ¿sí? En este caso, con financiamiento a través de una entidad bancaria, bueno, ante una entidad crediticia, ¿no? Que también lo hacen. Sí, hay planes de negocio. En mi experiencia de Procompite también he visto, ¿no? Que se financian con dinero de Procompite, con dinero de los aportes de los socios, como también financiamiento de una entidad bancaria, ¿no? O durante la puesta en marcha de cualquier negocio, ¿sí? También, en este caso, muchos de ellos se financian con este tipo de dinero, ¿no? De terceros. Entonces, para ello hay que conocer un poco el mecanismo, así rapidísimo. ¿Por qué? Porque finalmente cuando tú elaboras tu estado de resultados o estado de ganancias y pérdidas, influye bastante, en este caso, los gastos financieros en la determinación del impuesto a la renta anual, ¿sí? Entonces, en el estado de ganancias y pérdidas o estado de resultados, es lo mismo, se registran los gastos financieros, solamente los intereses del préstamo, en este caso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este caso es un estado de ganancias y pérdidas, lo único que pierdes son los intereses, porque el dinero no es tuyo, el dinero en este caso es del banco. Entonces, por eso es que registras solamente los intereses. En cambio, en el flujo de caja sí registras todo, registras la cuota, o sea, el principal y los intereses. ¿Por qué? Porque finalmente es dinero que sale de la caja para poder pagar. Ahora, en lo que son financiamiento tenemos para activos fijos y para capital de trabajo, ¿sí? Entonces podemos tener diferentes formas como agenciarnos, recursos generados internamente, que son las utilidades retenidas en este caso, si es que los hubiera, pero si es que no los hubiera, pues lo sacamos de la ecuación y vamos a la siguiente, aporte de los socios del negocio, ¿sí? En este caso, si han aportado en un inicio, pues para seguir aportando nuevamente, pedir un aporte adicional es un poco difícil porque finalmente si alguien invierte dinero en un negocio, lo que quiere es obtener su rentabilidad lo antes posible, ¿sí? Entonces recurrimos al siguiente, que es deuda de terceros, ¿sí? Pero para recurrir a deuda de terceros, en este caso, evaluamos, ¿no? Primero, proveedores. Proveedores solamente te financian capital de trabajo, como lo vimos inicialmente, ¿no? Cuando calculábamos capital de trabajo, veíamos que los proveedores, en este caso, sí te ayudan a financiar tu capital de trabajo, porque te dan crédito, ¿no? Te dan crédito. Pero para activos fijos, no, ¿cierto? La familia, bueno, es una muy mala idea, ¿no? Porque en realidad, pues, a veces, por A o B motivos no puedes pagarles, entonces se quiebra el vínculo familiar, entonces ya por ahí lo sacaríamos de la ecuación también. Luego tenemos los agiotistas, que es una muy mala idea. Quien se financia de este tipo de agentes, pues obviamente pues está condenado a pagar intereses elevadísimos, ¿sí? Los agiotistas son aquellas personas que te prestan dinero de manera informal, pero los intereses son altos, son muy altos, ¿no? Podría decirte 10% mensual, 15% mensual, o sea, es demasiado alto, ¿no? ¿Sí? Y luego tenemos el sistema financiero, que efectivamente está diseñado para otorgar créditos, pero para ello hay que saber conocerlo así de manera rápida, ¿no? Ellos sí te pueden otorgar créditos, te ofrecen diferentes productos y también hay que evaluar las diferentes tasas, ¿sí? Tienen productos interesantes, como por ejemplo el leasing es una opción muy importante para comprar maquinaria y equipos, ¿sí? Que te permita en este caso eh, poder potencializar tu negocio, ¿sí? Tenemos, a ver, así de manera rápida, nada más aquí no me voy a explayar mucho porque es un tema de conocimiento general, simplemente acá tenemos el mercado financiero y el mercado de capitales.
nosotros estamos acá en el mercado del dinero, ¿sí? En el mercado financiero donde están los pequeños y medianos negocios, ¿sí? En donde accedes, en este caso, a la entidad, te evalúan y te pueden dar un financiamiento para tu negocio, ¿sí? En este caso habría que evaluar la mejor tasa. Claro que las tasas en este caso son altas, ¿sí? Entre el 20 al 35%, ¿no es cierto? En cambio, acá tenemos el mercado de capitales. Acá no entramos nosotros, acá solamente entran las empresas corporativas, las grandes empresas corporativas y el Estado, en este caso a través del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿sí? En este caso emite bonos, ¿sí? Para poder financiar los diferentes proyectos de inversión. En el caso del Estado y en el caso de las empresas, emiten acciones. Si quieren ampliar, si Pacasmayo, Cementos Pacasmayo quiere colocar una planta de producción de cemento, de repente en el norte, se me ocurre en Chiclayo, ellos simplemente emiten acciones y levantan dinero y en este caso invierten. Sus tasas son mucho más bajas, obviamente, ¿no? Son mucho más bajas. Estos se financian al 5% en promedio y acá se financian en promedio de 25 a 35%, o sea, es mucho más alto. ¿Cuál es el sustento? Dicen el riesgo, ¿no? Pero en realidad, pues, no es que haya riesgo, sino que, bueno, ya así están establecidos en este caso, ¿sí? Y son muy altas en este caso las tasas. Por lo tanto, cuando ustedes recurren a un endeudamiento para capital de trabajo, siempre hay que evaluar la mejor tasa que puedan tener. Una tasa del 12-13% es una tasa aceptable en este caso para capital de trabajo. Si tasas más altas habría que evaluarlas bien, salvo que el retorno sea inmediato, te permita en este caso poder crecer. ¿Sí? Entonces siempre hay que recurrir a las mejores tasas. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? Acá tenemos los agentes, en este caso, que exceden de dinero a familias, empresas, gobiernos también. Y acá tenemos los que requieren del dinero, familias, empresas, gobierno. Acá, por ejemplo, el Perú a través del Ministerio de Economía, ¿no? Si quieres financiar, construir una carretera, emites bonos soberanos y en este caso tienes financiamiento para ese proyecto y para poder recuperar, ¿qué haces? Bueno, colocas un peaje y comienzas a recuperar ese dinero para poder después pagar, ¿no? Entonces, las empresas y las familias. Sí, estos agentes de acá con los de acá no se conocen. Entonces, ¿quién hace toda la intermediación? Es el banco, obviamente. Pues, pero el banco no te lo hace gratis, ¿sí? El banco para poder hacerte, en este caso, su función de ellos es el préstamo de dinero, ¿no? Pero para hacer ello, pues, ellos tienen esta ecuación para poder calcular, en este caso, la tasa final que vas a pagar, ¿sí? ¿Y cuál es su tasa que te van a aplicar? La tasa de interés de los ahorristas, o sea, la tasa de interés pasiva, ¿sí? Lo que le pagan al ahorrista por tener su dinero en el banco, supongamos, a plazo fijo al año, te pagan 6%, un ejemplo, ¿no? 6%, si tienes tu dinero en un año sin moverlo, te pagan 6%, un ejemplo. Ya, ese dinero tienen que ellos recuperarlo, ¿no? Tasa de interés del ahorrista más el costo operativo, o sea, los costos fijos, los costos variables, ¿sí? Que en este caso incurren para poder realizar la administración del dinero, más la rentabilidad que quiere ganar el banco, ¿no? Entonces, si a este señor, al ahorrista le pagan 6%, finalmente acá la sumatoria de todos estos llega pues a un 15-20%, 30-35%. 60 como le prestan a veces al agricultor, ¿no? Que es demasiado alto, ¿no? Entonces, hay que evaluar la mejor tasa, ¿sí? La mejor opción, ¿sí? Que tiene ventajas y tiene ventajas, ¿sí? Que hay algunos productos donde puedes ustedes agenciarse, sí. Sobregiro es muy mala idea, ¿sí? Porque las tasas son demasiado altas. Sobregirar de tarjetas de crédito, sí, pero tarjetas de crédito para negocios, si no las tarjetas de crédito para gasto corriente que muchos de ustedes usan, si de repente en las tiendas por departamento. No, esas tarjetas son altas, ¿no? Entonces, son tarjetas, en este caso, de crédito, que te dan una línea de crédito para negocio. Descuento de letras, también es una muy buena opción. Si necesitas de capital de trabajo para comprar mercaderías, ¿sí? Y no tienes en ese momento el efectivo, recurres a firmar una letra, claro, vas a pagar en este caso un interés, pero puedes pedir una letra, por ejemplo, a 45 días, ¿sí? Hasta que cobres y pagas, ¿sí? Que te sale mucho más económico, que lo puedes hacer, ¿sí?
Los pagarés, bueno, son los préstamos que normalmente realizas, ¿sí? A tasas fijas y que mes a mes tienes que recurrir a la entidad financiera a pagar, ¿sí? Y los demás son para embarque, son para exportación, que no lo vamos a ver ahora, ¿sí? El leasing sí es una opción importantísima que ustedes, es una muy buena alternativa que la pueden utilizar para comprar maquinarias, vehículos, pueden utilizarlo, ¿no? Si quieres comprarte de repente, tienes un plan de negocio para producción agrícola, ¿sí? De repente necesitas ampliar tu frontera de producción, necesitas comprarte un tractor, ¿sí? Para labrar la tierra, entonces puedes utilizar el leasing, ¿sí? ¿Y cómo haces con el leasing? Simplemente el proveedor, en este caso el concesionario es el que tiene el vehículo, ¿sí? Entonces tú como cliente recurres a la entidad financiera y le dices, yo necesito comprarme este vehículo que cuesta tanto. Entonces el banco lo que va a hacer es adquirir el bien, pero a nombre del banco, que es muy distinto a un crédito vehicular. A un crédito vehicular, el bien está en este caso a nombre del que compra, del que compra. Sí, y su tasa es más alta, un crédito vehicular es más alta, pero un leasing no, porque el bien está a nombre de la entidad financiera y te lo entrega en calidad de alquiler préstamo, ¿sí? Vas pagando cuotas mensuales, supongamos que quedas en 60 cuotas, o sea, 5 años, al mes 60, simplemente lo que va a hacer es hacerte la transferencia, solamente te va a costar los gastos de transferencia y listo, y ya tienes. La tasa es mucho más baja, ¿no? Supongamos que puede ser una tasa del 9%, mientras que un crédito vehicular te puede costar alrededor del 15%. ¿Y por qué? Porque el riesgo es menor en leasing. ¿Y por qué es menor el riesgo? Porque el bien está a nombre de la entidad financiera. Si no pagas, simplemente el banco recurre ante cualquier juez de paz, emite una orden de captura del vehículo y te lo quitan de forma inmediata. En cambio, si es un crédito vehicular, el bien está a nombre del cliente, del comprador. El comprador lo otorga al banco en calidad de garantía. Para poder ejecutar esa garantía tienes que ir a una vía judicial. Recién una vez que el juez resuelva, recién puedes recurrir al embargo. Pero eso es todo un procedimiento, ¿no? Todo un procedimiento. Por eso es mucho más costoso el crédito vehicular que un leasing. El leasing sí pueden preguntar ustedes, ¿sí? Pueden preguntar en cualquier entidad financiera y les pueden dar en este caso para ese tipo de actividades. Ahora, en los negocios, si quieres capital de trabajo para poder incrementar tu producción, de repente tienes una demanda creciente, ¿sí? Tienes una demanda creciente mes a mes y ves que te falta de maquinaria, equipo, materiales, insumos para poder producir, entonces lo que puedes hacer es recurrir a un endeudamiento. Como les dije, ¿no? Hay que ver la mejor tasa que te pueden ofrecer, la mejor tasa a evaluar, ¿no? Entonces, siempre te van a ofrecer una tasa de interés mensual, perdón, anual, una tasa efectiva anual, una TEA, y esa tasa tú tienes que pasarla a una tasa de interés mensual, ¿sí? Tienes que pasarla a una tasa de interés mensual, ¿sí? ¿Y cómo pasas esa tasa, en este caso, a tasa mensual? Simplemente lo que haces es, en este caso, conviertes la TEA mediante esta fórmula. Tasa de interés mensual es igual 1 más la TEA, 1 más la tasa de interés anual, elevado a 1 sobre 12 menos 1. 1 entre 12 porque vas a pagar mes a mes la cuota, ¿sí? Si vas a pagar, si vas a hacer, supongamos, solamente, no sé, en cuotas bimensuales, ¿sí? Cada 2 meses, entonces sería entre 6. Si vas a pagar trimestrales, entre 4, ¿sí? Pero no te recomiendo que sea así porque los intereses te van a incrementar más. Mejor es pagar mes a mes, de tal forma que vas bajando mes a mes el principal y vas pagando los intereses, ¿sí? Esa es la fórmula para convertir una tasa de interés anual a tasa de interés mensual. Este es el mecanismo, ¿sí? La fórmula. Ahora, luego de ello, calculamos la cuota. ¿Y la cuota cómo se calcula? De la siguiente manera. Cuota es igual al préstamo que te otorgan por la tasa de interés mensual dividido entre 1 menos 1 más la tasa de interés mensual elevado a la menos n. Menos n en este caso es el número de periodos en el cual has consignado, has firmado
con el banco a pagar. Pueden ser 12 meses, pueden ser 24 meses, pueden ser 36 meses, 48 meses, 60 meses, dependiendo, en este caso, la forma como has pactado con la entidad financiera para poder cubrir estos compromisos. ¿Sí? Ahora, donde C es cuota mensual a pagar, como les mencioné, P es el préstamo, TIN es la tasa intermensual y N es el número de periodos en el que vas a pagar. ¿Sí? Les comento esto y les hago esto porque también en el plan de negocio también está diseñado para pagar con aporte propio y también con aporte de deuda. Si no tienes aporte de deuda, simplemente los gastos financieros en el estado derrotado serían cero. Serían cero, ¿sí? Entonces, no habría ningún inconveniente. Y para la tasa de descuento, simplemente utilizarías el costo de oportunidad del capital, o sea, el COC, nada más, ¿sí? Pero no es malo aprender también de las dos formas para que ustedes tengan las herramientas listas y puedan aplicarlas. Tienen que estar ustedes preparados para estos temas, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a hacer una simulación. Vamos a dejar un poco de la teoría y vamos a ver el Excel. ¿Sí? Vamos a ver el Excel para poder compartirles. A ver un momento para ver el Excel. Acá está el Excel. Ya. A ver, vamos a ver un poco el Excel. ¿Sí? El Excel para poder ver cómo puedo yo determinar, en este caso, un cuadro de servicio a la deuda. ¿Sí? ¿Y para qué me sirve en este caso? ¿Cuáles son los beneficios que tiene? ¿Financiar un negocio con deuda tiene beneficios? Sí tiene beneficios, por supuesto. ¿Tiene en este caso, lado positivo y lado negativo? Sí, por supuesto que sí tiene. Sí, sí tiene. ¿Ya? Ventajas y desventajas, como se puede decir, ¿no? Entonces ya lo vamos a explicar esto más adelante en una lámina para explicarles cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas en este caso también, ¿sí? Muy bien, a ver, simulando un crédito acá, así rapidísimo, ¿sí? A ver, ¿de cuánto quieren, por ejemplo? ¿De cuánto quisieran simular un crédito? A ver, voluntarios, ¿de cuánto quisieran simular un crédito? De 10.000, por ejemplo. Buenas noches, perdón. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. ¿Tu nombre? Sí, Ley, ley. Ley, bien, Ley. Ok, de 10.000 soles. A ver, algo chiquitito nada más. Sí. A ver, Camilo Zúñiga es de 50.000, ya, un poquito más grande, ya, de 50.000. A ver, un poquito más grande, de 50.000 soles, sí. No es muy grande, ¿no? En realidad, 50.000 soles. Ahí está, 50.000 soles. La TEA, supongamos que nos otorgan una tasa de interés mensual anual del 20%. ¿Sí? 20%. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es convertir esta tasa a una tasa mensual. ¿Y cómo hacemos? Hacemos igual, paréntesis, 1 más la TEA, que es 20%, ¿sí? Elevado en este caso, a la 1 sobre 12, entre 12, menos 1. Y ahí tenemos la tasa de interés en este caso, 1.53. 1.53 es la fórmula, ¿sí? No se les ocurra hacer esto, no se les ocurra hacer esto como es entre 12, van a decir 20, lo divido entre 12, como es tasa anual, lo van a pasar a mensual. No es así. Eh, esto es totalmente diferente, miren. 1.67, ¿sí? Sale totalmente diferente. Si lo multiplicas, supongamos, un crédito grande por 10 millones de dólares, es un montón de plata. Es un montón de plata la diferencia. ¿Sí? Entonces, los números son exactos. En finanzas se utiliza esta fórmula, ¿sí? Entonces, esto lo dejamos ahí. 1.53%. Muy bien. Perdón, acaba el plazo, sí. Acaba 1.53. ¿Compramos esto? Pasamos acá, es abajo. Acá dice plazo, ¿no? El plazo, supongamos que lo trabajamos, supongamos 24 meses, ¿sí? 24 meses, ¿está bien? 24 meses. Entonces lo trabajamos en 24 meses. Muy bien. 24 meses. Con esto calculamos la cuota. A ver, ¿cómo calculamos la cuota? La cuota la calculamos de la siguiente manera. Miren,
Dos formas. Una es aplicando la fórmula acá y dos, aplicando el Excel. Si aplicamos el Excel, hacemos de la siguiente manera. Fórmulas, función, y ustedes recurren aquí a esta pestañita y buscan financiera. Financiera y buscan la función pago. Pago, ahí está, pago, simplemente pago, ¿sí? Solamente pago. Pago, ya está. Tasa, selecciona la tasa de interés mensual, número de periodos, en este caso serían 24 meses, y el valor del crédito, o sea, el valor actual del dinero ahorita, que me están desembolsando es de 50,000 soles, por lo tanto tengo 2,505,19 soles negativo. ¿Por qué negativo? Porque el Excel lo considera como una salida de efectivo en ese momento. ¿Sí? Entonces es un flujo de caja, salida de dinero, por eso te sale el resultado 2,505,19 en negativo, ¿correcto? Otra forma para poder calcular, en este caso, este resultado, simplemente recurren a esta fórmula. Sería igual el préstamo, en este caso el préstamo 50,000 por la tasa de interés mensual, 1,53 dividido entre 1 menos, paréntesis, 1 más latín, en este caso tasa de interés mensual, ¿sí? Ahí está. Lo elevan, en este caso elevado, perdón, elevado a la menos n, que es 24, cierra paréntesis, y ahí lo tenemos. 2,505,19, lo mismo, ¿sí? Les va a salir el mismo resultado, les va a salir. ¿Sí? Eso les va a salir el mismo resultado. Muy bien. Una vez que ya ustedes tienen la tasa, lo que van a hacer ustedes es simplemente hacer su cronograma de servicio a la deuda. El periodo, el saldo inicial, o sea, el saldo principal que les queda, las amortizaciones que van a pagar, que van a bajar al saldo principal mes a mes, los intereses que vas a pagar y la cuota. Y luego el saldo final, lo que te va a quedar después de haber pagado cada mes, en este caso la cuota. ¿Cómo funciona esto? De la siguiente manera. Entonces la cuota va a ser todos los meses, vas a pagar lo mismo, religiosamente todos los meses vas a pagar lo mismo. Entonces fijamos la cuota, ¿sí? Ahí está, 2,505,19, vas a pagar lo mismo hasta el mes 24. Ahí no va a haber cambios para nada, ¿sí? El saldo inicial es el préstamo que te dieron en su momento, o sea, los 50,000 soles. Ahí está. Sí, muy bien. Ahora, los intereses. ¿Cómo calculamos los intereses? Los intereses los calculamos de la siguiente manera. El saldo principal, o sea, el saldo inicial que te queda, el principal, multiplicado por la tasa de interés mensual, o sea, la TIM, acá está. Por esta tasa, y eso es fijo, si lo fijamos con F4, lo fijamos, hacemos un enter, y ahí te va a salir los intereses que vas a pagar. Lo llevamos simplemente hacia la parte inferior y ahí lo tenemos. Luego la amortización. La amortización, señores, la amortización es la cuota que pagaste, lo que pagaste, menos los intereses. Entonces, después de haber pagado la primera cuota, lo único que han disminuido tu crédito principal ha sido en 1,739,71. Esto es el dinero del banco, lo que está recién amortizando. Y estos son los intereses. Por lo tanto, en el estado de resultados, o estado de ganancias y pérdidas, lo que van a registrar en gastos financieros son los intereses, no el principal, sino son los intereses. ¿Por qué? Porque esto no es tuyo, esto es del banco. Lo que pierdes es esto. Esto va en los intereses. ¿Y cuál va a ser un beneficio de que te va a disminuir la base imponible para pagar el impuesto a la renta? O sea, vas a pagar menos renta. Finalmente, cuando recurres a un préstamo, el Estado prácticamente te devuelve el 30% de los intereses. Y eso lo vamos a ver de aquí con un ejemplo, ¿sí? Para que vean ustedes las ventajas y desventajas, ¿sí? Y luego el saldo final, en este caso, va a ser el saldo inicial menos lo que ya amortizaste. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Acá está. Intereses, saldo inicial por latín. Amortización, cuota menos intereses. Acá lo tienen. Saldo final y saldo inicial menos amortización. ¿Sí?
Muy bien. Por lo tanto, por lo tanto, esto lo llevamos hasta el final también. Muy bien. Este saldo final pasa para el siguiente mes a formar parte del saldo inicial. ¿Sí? Saldo inicial. ¿Sí? Es saldo inicial. Simplemente lo llevamos hasta el final. Ahí. Y luego también jalamos de acá. Ahí está. Y al final te va a quedar un saldo de 0 soles. Al final te va a quedar, cuando tú terminaste de pagar tu crédito, sí, te va a quedar un saldo de 0. Y puedo hacer una simulación rápida. ¿Cuánto voy a pagar de intereses? Ah, acá voy a pagar intereses. 10.124. 10.124. ¿Cuánto va a ser mi amortización? Esta es amortización de la sumatoria de todo esto. Tiene que darte exactamente los 50.000 soles que te prestaron. Exactamente los 50.000 soles. ¿Sí? Ahí está. Exactamente los 50.000 soles. Finalmente vas a pagar esto menos lo que está acá. Ahí está. Perdón. Más. Esto más lo que tenemos acá. 60.124. Esa es tu simulación. Puede decir, bueno, muy altos los intereses. Puede decir, entonces, quizás recurres a una tasa mejor. De repente, si te encuentras, miren, aquí pagas 10.124 de intereses. De repente, si vas a otra entidad financiera, de repente encuentras una tasa del 12, supongamos del 12, luego bajan los intereses. Vas a pagar 6.000 soles, vas a pagar menos. ¿Sí? Vas a pagar menos. ¿Sí? Es un simulador en este caso de crédito que lo pueden utilizar ustedes también para su vida cotidiana, ¿no? ¿Quieren endeudarse con algo? Bueno, pues más o menos ya saben lo que van a pagar aproximadamente. Entonces ven si su flujo de cajas y sus ingresos mensuales son suficientes para recurrir a una deuda, ¿no? De repente alguien quiere hacer un crédito hipotecario, bueno, hacen una simulación rapidísima, ¿no? Bueno, y de repente si mis ingresos dan o no dan para poder endeudarme a largo plazo, ¿no? Esa es la forma como ustedes deben hacer. En los negocios, en este caso, así funciona, ¿sí? Y estos intereses van en el estado de resultados, que ya lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ver. Acá hay unos casos de aplicación que les estoy pasando ahí con la resolución, con solución, en verdad, ¿cierto? Que son casos prácticos de matemática financiera, ¿sí? ¿Sí? Que están resueltos, se los voy a compartir porque el tiempo, o sea, solamente tenemos hoy día 2 horas y no nos va a alcanzar el tiempo, ¿sí? Si nos alcanza el tiempo, ya normal se los explico después, ¿no? Pero es algo sencillo, es aplicar lo que hemos estado haciendo nada más, ¿sí? Y ya ustedes lo resuelven. Lo que yo quiero hacer es exclusivamente lo que van a hacer en su plan de negocio, ¿sí? Muy bien. Estados financieros. Miren, los estados financieros, así en términos generales, son 4, ¿no es cierto? Pero para Procompite solamente lo que se tiene en cuenta son 2. Y por ahí 3 con el balance, ¿no? Son el balance general, el estado de resultados o estado de ganancias y pérdidas, ¿sí? Que es el segundo. El flujo de caja es el tercero y cambios en el patrimonio neto es el cuarto, ¿no? Acá solamente para Procompite ven el tema del estado de resultados y el flujo de caja. Balance también, sí, porque en la parte de activos fijos, ahí se considera, ¿no? Entonces, así rapidísimo. Este es un balance general, acá están los activos, lo que tienes a tu favor, los activos. Activo corriente es lo que dispones rápidamente de efectivo, de dinero en efectivo, y activo no corriente es lo que tarda para convertirse en efectivo. ¿Quiénes están acá? La caja, los bancos, ¿sí? Lo que tienes en caja, lo que tienes en los bancos, lo que tienes en mercaderías, activo corriente. Activo no corriente, las edificaciones, las maquinarias, los equipos, los vehículos, los inmuebles, es lo que tienes acá. Entonces, esto para convertirse en dinero tarda, ¿sí? Tarda, o sea, perdón, no es que se convierta de forma inmediata, esto tarda un tiempo. Entonces, por eso es que se considera como activo no corriente. El pasivo son las deudas pasivo corriente a corto plazo, pasivo no corriente, deudas a largo plazo, y el patrimonio es en este caso el respaldo, en este caso, capital social que tiene el negocio. ¿Cómo funciona? Así rapidísimo nada más, de la siguiente manera. Esta es una T clásica que imagino les han enseñado cuando estaban en pregrado en la universidad, supongo que les han enseñado. Es una T, así rapidísimo, ¿no? De un balance.
activo corriente, activo no corriente, o sea, lo que se convierte en dinero rápido, lo que tarda, este es el activo. El activo es igual a pasivo más patrimonio. O sea, este activo es igual al pasivo más el patrimonio. Esa es la fórmula. ¿Sí? Ejemplo, ¿no? Ejemplo. Volviendo al tema de la panadería que vimos inicialmente, si alguien de ustedes, supongamos, desea implementar un negocio de panadería, ¿qué hace? Se va a registros públicos, se va al notario, perdón, el notario le va a extender la minuta, ¿sí? Le va a decir con cuánto vas a formar el negocio, con 100.000 soles, ¿dónde está? En caja. Muy bien, esto va a pasar a formar parte del patrimonio del negocio, ¿sí? Y con eso ya lo eleva a registro. Muy bien. Después de ello, formaste el negocio con 100.000 soles, está el dinero en efectivo, ¿qué haces? Decides realizar la adecuación o construcción de la infraestructura. ¿Cuánto necesitas? 50.000 soles. 50.000 soles. ¿De dónde sacas ese dinero? Obviamente tienes en caja, de la caja. La caja te va a quedar un saldo de 50.000. 50 más 50, 100, acá están los 100. Después de ello, terminas la infraestructura, ¿qué haces? Compras el equipamiento. ¿Cuánto vas a requerir? 50.000 soles para equipos de panadería. ¿De dónde obtienes? De la caja. ¿Cuándo te quedó en caja? 0 soles. Te quedó 0 soles en caja. Por lo tanto, acá está. 50 más 50, 100. Acá tenemos 100. ¿Qué más necesitas? Si ya tienes la infraestructura, tienes los equipos, necesitas capital de trabajo para comenzar a producir, para mercaderías. Muy bien, ¿cuánto? 30.000 soles necesitas. Ya no tienes plata, ¿de dónde lo vas a sacar? Vas a recurrir a una entidad financiera. Tienes 30 más 50, 80, más 50, 130. Acá tienes 100. Entonces, 30 sería deuda. Deuda, sí. Deuda. Entonces, acá tienes 30 más 100, 130. 30 más 100, 130. Ahí está. ¿Sí? Entonces, esto lo financias con una deuda a corto plazo. ¿Sí? Muy bien. Ahora, en términos generales, para un proyecto, un plan de negocio, ¿qué significa acá? En esta columna es cuánto me cuesta el negocio. El negocio me cuesta 130.000 soles. ¿Y cómo esté estructurado? 30.000 en mercaderías, 50.000 en infraestructura y 50.000 en panadería, en equipos de panadería. ¿Sí? Esta es una radiografía del negocio. ¿Sí? El balance general. Y acá significa cómo lo financié. ¿Cómo lo financié? Ah, bueno, pues lo financiado con 30.000 soles de deuda y 100.000 soles de aporte propio. Ahí está. Los números son exactos. ¿Sí? Básicamente eso es el balance en términos generales para un plan de negocio para Procomputer. ¿Sí? Muy bien, ese es en términos generales. ¿Sí? ¿Sí? En este caso, luego de ello vemos el estado de resultados. ¿Cómo funciona el estado de resultados? Esta es una estructura de un estado de resultados que ustedes lo van a ver. Esto sí tienen ustedes que aprenderlo, porque esto lo van a utilizar a cada momento en su plan de negocios. A cada momento. Esto es para saber si estás ganando o estás perdiendo plata en el negocio. ¿Sí? Esto es para saber la realidad sobre, en este caso, los movimientos que realizas en el negocio, para saber si al final estás ganando plata o estás perdiendo plata, para saber cuánto le vas a pagar a la zona de impuesto a la renta. Entonces, ¿cómo funciona esto? Primero las ventas, todas las ventas que tengas le restan los costos de producción. Ya vimos nosotros que los costos de producción están divididos en costos directos más costos indirectos. Y los costos directos están divididos por materiales directos y mano de obra directa. Y los costos indirectos están determinados por materiales indirectos y mano de obra indirecta y otros costos indirectos. Entonces, acá tenemos la venta menos los costos de producción, tenemos la utilidad bruta. ¿Y por qué utilidad bruta? Porque todavía no le estamos restando los gastos operativos. Si no le estamos restando los gastos operativos. Entonces, tenemos acá, le restamos los gastos de venta y los gastos administrativos y también le restamos la depreciación y la amortización de intangibles. Recuerden que los activos fijos se deprecian. Hay que depreciarlos año a año y registrarlos en el estado de resultados. ¿Para qué? Porque esto me va a permitir disminuir la base imponible que le voy a pagar a la SUNAT del impuesto a la renta.
me va a permitir disminuir. Entonces, si tienes una edificación, tienes una computadora, tienes un vehículo, ¿sí? Tienes cualquier activo, lo que tienes que hacer con tu contador es que año a año, en el momento de realizar la declaración anual, pues obviamente realice las depreciaciones, el registro de depreciaciones y amortización de intangibles para así poder, en este caso, disminuir la base imponible del impuesto a la renta. Muy bien. Restando estos componentes, tengo la utilidad operativa. Esto ya me da una señal ya un poco más clara si estoy ganando o estoy perdiendo en el negocio, ¿sí? Esto es algo más real, ¿sí? Utilidad operativa. Muy bien, a esa utilidad operativa, si recurro a un endeudamiento, le voy a restar los gastos financieros del negocio, ¿sí? Los gastos financieros del negocio. Pues ese resultado tengo utilidad antes de impuesto y luego tengo el impuesto a la renta y calculamos el 30% de la, en este caso, de la base imponible, de la utilidad antes del impuesto, ¿sí? En este caso, si estás en este tramo, ¿sí? Y luego tienes la utilidad neta, restando la utilidad antes de impuesto menos el impuesto de la renta, tienes utilidad neta. Acá sabemos si estamos ganando o estamos perdiendo plata en el negocio, ¿sí? Ahora, ¿hay unas ventajas y desventajas de endeudarse? Sí, por supuesto. Aumenta el retorno sobre el patrimonio, correctamente. ¿Por qué? Porque obviamente, pues, si vas a tener que invertir en un negocio todo tu dinero, tiene cierta rentabilidad. Si vas a invertir una parte y la otra parte lo va a hacer a través de una entidad financiera, pues tiene otro mecanismo y tiene sus ventajas. ¿Disminuye la base imponible del impuesto a la renta? Sí, por supuesto, ya lo vamos a ver en un ejemplo. ¿Incrementa las posibilidades de acumulación de riqueza? Sí, es verdad, porque ante una posibilidad de un negocio que se te presente, ¿sí? Y si no tienes cómo financiarlo, pero tienes caja para poder asumir tus compromisos, ¿sí? Entonces, si lo asumes, llevarás a cabo el negocio. Y si no lo asumes, de repente, pues, lo asume otro y, en este caso, tú te pierdes esa posibilidad. Entonces, hay que analizarlo el tema. Obviamente, el riesgo de los socios del negocio, sí, porque un endeudamiento, pues, obviamente, ocurre cualquier situación adversa, puedes tener ciertas dificultades financieras. Incrementa la presión de caja, sí, porque mes a mes recurres a la entidad financiera a pagar tu deuda. Disminuye el grado de libertad de gestión, sí, porque estás endeudado, entonces te van a verificar y quizás ya no te pueden otorgar más líneas de crédito. Entonces, eso se tendría que evaluar. Pero, para explicarlo mejor, lo hacemos en un Excel para ver cómo se comparan estas ventajas y desventajas. Ya vamos a verlo.